Son digitales, independientes y reportan los temas que los medios tradicionales no se atreven a tocar. En esta edición de Efecto Naim, le presentamos las startups de periodismo que están cambiando el panorama de la información en América Latina. Además, conocemos la trayectoria de una controversial líder que pasó de ser una defensora global de derechos humanos a apoyar un sangriento régimen que atenta contra sus propios ciudadanos. Y reconocemos a dos genios memorables que publicaron sin ninguna vergüenza sus ideas machistas. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Considere esto. De 9 canales de televisión de señal abierta, es decir, de libre acceso, que existen en Nicaragua, 8 son controladas por los hijos del actual presidente, Daniel Ortega, o por allegados a su gobierno. Repito, 8 de 9 canales. Y no es solo eso. Los canales independientes que quedan son constantemente acosados, censurados, y sus emisiones son cortadas por órdenes oficiales del gobierno sandinista de Daniel Ortega. Lamentablemente, Nicaragua no es un ejemplo aislado. Según la reconocida organización no gubernamental Freedom House, la Casa de la Libertad, el 95% de los latinoamericanos viven en países que son considerados no libres o parcialmente libres en términos de libertad de prensa. Algunos, como México, por ejemplo, están entre los más peligrosos del mundo para quienes ejercen el oficio del periodismo. Y a lo largo de la historia, los medios de comunicación de América Latina o bien han sido monopolizados por el gobierno o han mantenido relaciones muy dudosas con los gobiernos de turno. Pero hoy hay nuevos jugadores que están comenzando a cambiar el panorama informativo de la región. Y hoy vamos a conocer quiénes son, cómo operan y qué están haciendo para definir el futuro de la prensa libre en América Latina. Mire. Era mi único hijo, me lo arrebataron, ¿no? Porque yo no pedí esto, ¿no? O sea, porque qué madre, pide que pasen estas cosas. Rosa María Rosales había programado una cesárea en la clínica Hogar de la Madre en Lima, Perú, pero fue forzada a tener un parto natural. Las complicaciones del mismo causaron que su hijo llegara al mundo ciego y cuadrapléjico. Historias de negligencia como estas fueron recopiladas por el medio digital peruano Ojo Público en su proyecto multimedia Cuidados Intensivos, que además incluye una base de datos sobre la preparación y desempeño de los proveedores de salud del Perú. Es un proyecto sin precedentes que responde a un compromiso con generar contenidos que respondan únicamente al interés público. Este no es un caso único. La organización Sembra Media, dedicada a fomentar el emprendimiento periodístico, ha registrado más de 800 medios digitales que son económica y editorialmente independientes y que están cambiando el panorama del periodismo en 19 países latinoamericanos. De acuerdo con un reporte de la UNESCO, en gran parte de América Latina, una sola compañía suele controlar la mitad del mercado en cada categoría de medios tradicionales. El medio digital colombiano, La Silla Vacía, nació como una alternativa a esta situación. Así lo explica su editor general, Juan Esteban Lewin. La Silla Vacía nació con una donación, un grant grande de Estados Unidos, y ese ha sido parte del modelo, pero la idea desde el nacimiento de La Silla Vacía ha sido dejar eso atrás eventualmente y ser una especie de laboratorio para ver cómo se puede hacer un medio sostenible relativamente pequeño y que no sea parte de una gran casa editorial o un gran conglomerado económico. Más de un 70% de los medios estudiados por Sembra Media iniciaron sus operaciones con menos de $10,000. Lo difícil es sostenerse a largo plazo. Con compañías como Google y Facebook controlando la mayoría del mercado de publicidad digital, financiarse únicamente a través de esta vía ya no es viable. Los que sobreviven optan por diversificar. Este año ya van a ser más o menos 2/3 de nuestros ingresos que no se deban a un donante, ¿no? A una filantropía que el día de mañana puede desaparecer. Entre esas tenemos una campaña de crowdfunding que llamamos Los Superamigos, que hacemos una vez al año, y el año pasado nos dio más o menos el 6% de nuestros ingresos. Pero también tenemos productos propios como por ejemplo
una alianza con varias universidades colombianas para traducir el conocimiento académico a piezas periodísticas que le lleguen a una audiencia mucho más amplia que la que le suelen llegar esas piezas académicas. La diversificación también les permite evadir presiones de grupos políticos o económicos. En México, por ejemplo, el gobierno ha buscado dictar el contenido de televisoras y diarios comprando espacios publicitarios. Así, un medio digital que opta por un modelo de ingresos mixto fue el primero en reportar un escándalo de corrupción del partido oficialista. Animal Político reportó que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, había desviado millones de dólares a empresas fantasmas y Duarte terminó siendo condenado a 9 años de prisión. Otro factor que caracteriza a estos medios digitales es una relación más cercana con su audiencia. En Argentina, Chequeado.com se dedica a verificar el discurso público. Sus lectores pueden solicitar un chequeo o subir información al portal que podría ayudar a destapar una historia que merece ser contada. Con las frases que corrigen, han hecho hasta canciones. En la Argentina no se producen drogas. Y su impacto ha sido tal que hoy colaboran con diarios tradicionales como La Nación para elevar el costo de la mentira en Argentina. En dictaduras como Cuba o Venezuela, este tipo de emprendimientos son las únicas fuentes creíbles de información. Cuando en octubre de 2018, el concejal Fernando Albán cayó misteriosamente del piso 10 del edificio de la Policía Política venezolana, el gobierno de Nicolás Maduro mantuvo que se trataba de un suicidio. Ningún canal de televisión o diario tradicional se atrevía a contradecir la versión oficial. Pero algunos medios digitales, como Efecto Cocuyo, publicaron las inconsistencias entre los hechos y lo que aseguraron los funcionarios. Hablamos con la directora de Efecto Cocuyo, Luzmeli Reyes, sobre la censura y los constantes ataques que enfrenta este tipo de periodismo independiente. Mira, en el año pasado, en el 2017, nuestros periodistas, como muchos periodistas en Venezuela, tenían que salir a la calle con chalecos antibalas, con cascos blindados para evitar algún tipo de lesión en la cabeza producto de las balas que disparaban las fuerzas de seguridad. Reyes asegura que la vacuna ante estos retos es más y mejor periodismo. Es una filosofía que les ha brindado frutos y que está siendo acogida por tantas otras startups que hoy marcan la agenda del periodismo en la región. Estamos viviendo momentos muy interesantes, donde las nuevas tecnologías pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, son aprovechadas por entes malignos, por organizaciones para propagar noticias falsas, manipularnos e influenciarnos, pero como hemos visto, también son una importante herramienta de libertad, que sirven para hacer frente a la censura y a los abusos de los gobiernos de turno. Y al regresar a la pausa, cambiamos de tema. Nos vamos de viaje a un país en Asia que últimamente ha estado acaparando titulares y lamentablemente no lo está haciendo por muy buenas razones. Lo está haciendo por una gran tragedia que está viviendo esa sociedad. No se vayan. ¿Ha oído usted hablar de los Rohingya? Es una minoría étnica musulmana que vive en el estado de Rakhine, en un país que se llama Birmania, que también es conocido como Myanmar. Desde el año 2017, cientos de miles de Rohingya han cruzado al país vecino, a Bangladesh. Y es que los militares birmanos de Myanmar están librando una brutal campaña de persecución contra este grupo étnico. Las Naciones Unidas inclusive han catalogado el éxodo de los Rohingya como la crisis de refugiados de más rápido crecimiento en el mundo y una de las más crueles. Y detrás de esta tragedia internacional hay una sorpresa. Se trata de una persona, una líder muy importante, muy interesante, la líder del país. Se llama Aung San Suu Kyi y es la primera persona en ser electa democráticamente en la historia de este país. Antes de tomar el cargo, Suu Kyi fue una defensora reconocidísima de la lucha por los derechos humanos en todo el mundo. Muy perseguida, fue encarcelada mientras luchaba por la democracia en su país, tuvo muchos sufrimientos. Sin embargo, hoy esta misma persona respalda a un régimen que está ejerciendo una fuerte violencia contra su propia gente y que ha suscitado críticas a todo nivel, mundialmente. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo se pasa de ser una activista
fama mundial en la defensa de los derechos humanos a respaldar un régimen tan sangriento en una conducta tan discriminatoria como la que tiene contra los rohingyas. En el siguiente informe tratamos de revelar la personalidad y las conductas de este enigmático personaje. Miren. El 8 de agosto de 1988, 2 millones de personas se alzaron en contra del gobierno prosoviético de Birmania, que llevaba en el poder 2 décadas. En medio del caos y la violencia apareció una nueva líder, Aung San Suu Kyi. La democracia es la única ideología consistente con la libertad. Por eso es la única ideología que deberíamos seguir. Pero solo un mes después, un sangriento golpe de Estado derrocó la dictadura comunista y en su lugar se implantó un régimen militar que generó más descontento en una nación ya herida. Buscando una transición democrática, Suu Kyi creó un partido político y recorrió el país buscando elecciones libres. Pero en 1989 el gobierno castigó su lucha con arresto domiciliario. Durante los 21 años de su vida, que fue prisionera política, fue reconocida con importantes galardones, entre ellos el Premio Nobel de la Paz en 1991, que no pudo recibir físicamente hasta después de su liberación en 2010. Cuando me uní al movimiento democrático en Birmania, nunca pensé que sería merecedora de honores o premios. El premio que estábamos buscando era una sociedad plena, segura y justa. En 2015, Birmania celebró sus primeras elecciones libres y Suu Kyi fue electa como canciller, convirtiéndola en la líder del país. Pero las Fuerzas Armadas siguieron controlando gran parte del Parlamento. Así continuaron su agenda política, incluida la persecución de minorías étnicas como los musulmanes rohingya. Birmania, un país de mayoría budista, tiene una larga historia de acoso a este grupo religioso, cuyos miembros son vistos como inmigrantes ilegales. Desde 1970, los militares se han dedicado a torturar, quemar y asesinar a musulmanes rohingya. Pero recientemente, este conflicto se ha intensificado. En solo un año, la población de rohingya en Birmania pasó de 1 millón de personas a 200.000. Hablamos con la profesora Christina Fink, experta en la transición política de Birmania. Durante el periodo en el que Birmania era colonia británica, el gobierno colonial permitió la inmigración al país de personas del sur de Asia. Los birmanos no tenían ningún control y desde entonces ha habido un gran resentimiento hacia los inmigrantes. Además, los musulmanes alrededor del mundo han sido difamados como terroristas. Estos factores se han juntado para que los rohingyas sean vistos como una amenaza personal y los militares han exacerbado la situación a través de su propaganda. Ante este panorama, la llegada de Suu Kyi al poder fue recibida con gran júbilo dentro de la comunidad internacional. El consenso era que una defensora de los derechos humanos pondría fin a este y otros conflictos étnicos que plagan el país. Pero el mundo estaba equivocado. ¿No te preocupa que te recuerden como la defensora de derechos humanos que no hizo nada ante una limpieza étnica? No, porque no creo que haya una limpieza étnica. Creo que ese es un término muy fuerte para describir lo que está pasando. Desde esta entrevista en la cadena inglesa BBC en 2017, Suu Kyi respalda la versión del gobierno. Entre agosto y septiembre de 2017, el gobierno reportó solo 400 muertes de rohingya, pero entidades humanitarias como Médicos Sin Fronteras estiman que hubo al menos 9.000 durante ese mismo periodo. Las Naciones Unidas han recomendado investigar a las Fuerzas Armadas birmanas por genocidio, y la comunidad internacional le exige a Suu Kyi que se pronuncie en contra del régimen militar, pero algunos opinan que tiene las manos atadas.
La meta de los militares siempre fue tener una democracia parcial, en donde pudiesen seguir gobernando. Entonces permiten que exista un gobierno civil, pero sin muchas libertades. Suu Kyi está en una posición muy difícil. No quiere perjudicar su relación con los militares, pues su misión a largo plazo es persuadirlos de que reduzcan su rol en la política. Mientras tanto, el gobierno de Aung San Suu Kyi se aleja cada vez más de los valores democráticos que tanto defendió. En octubre de 2018, su gobierno sentenció a 2 periodistas que reportaban sobre los asesinatos de los Rohingya a 7 años de prisión. La inacción de Suu Kyi incluso le ha costado algunos de sus reconocimientos internacionales y por ahora parece haberse convertido en la villana de su propia historia. Si es cierto que una mala acción borra 1000 buenas, Aung San Suu Kyi no será recordada por su lucha democrática, por su lucha en defensa de los derechos humanos, sino por guardar silencio. Guardar silencio frente a una de las limpiezas étnicas más crueles y más devastadoras que hemos visto en los tiempos modernos. Y al regresar a la pausa cambiamos de tema. En nuestra popular sección Genialidades Memorables, les voy a traer un periodista que no sabe distinguir entre un comentario y un disparate. Se va a divertir, no se vaya. En el año 1973 se celebró la muy famosa Batalla de los Sexos en Estados Unidos. Es una partida de tenis, un juego de tenis protagonizado por los atletas Bobby Riggs y Billie Jean King. Riggs organizó este partido para demostrar que solo por ser hombre podía vencer a la mejor tenista femenina de ese tiempo. Para sorpresa de muchos, King venció a Riggs luego de 3 sets, marcando un hito en la historia del tenis femenino y del deporte. Historias como estas, en que las mujeres han tenido que demostrar que son tan buenas y tan competentes como los hombres, lamentablemente las hay demasiadas y en todos los ámbitos. Y sin embargo, hay individuos que no parecen aprender la lección, siguen teniendo comportamientos machistas. Aquí en Efecto Naim no se los vamos a dejar pasar. Por el contrario, le otorgamos un merecido reconocimiento de genio memorable a estos personajes. Miren. Estrellas del fútbol como Neymar, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi figuran entre los atletas más valiosos del mundo. Y fuera de la cancha también son dedicados padres de familia. Pero para el comentarista deportivo español Juan Manuel Castaño Menéndez, ser jugador estrella y padre al mismo tiempo es simplemente incompatible. Lo digo totalmente en serio. ¿Y qué van a hacer? No se pueden levantar por la noche los futbolistas a cuidar de los hijos. No se pueden levantar por la noche los futbolistas a cuidar de los hijos. ¿Qué dices? Sus compañeros en el estudio de radio no tardaron en reprocharle el comentario, pero Castaño siguió fiel a su argumento. Yo conozco jugadores que me han dicho que el peor momento de su carrera profesional muchas veces es cuando sus hijos han sido pequeños y han tenido que levantarse a cuidar de los niños. No. De hecho, la mezcla menos mal que no los paren. No. Si los parieran sería dramático. A Castaño le llovieron críticas en redes sociales, pero lastimosamente no es el único periodista que ha hecho comentarios machistas sobre padres ricos y famosos. En octubre de 2018, el británico Piers Morgan compartió esta foto del actor Daniel Craig, quien interpreta actualmente al popular James Bond. En el mensaje, Morgan lo tildó de perder su hombría por llevar a su bebé en un cargador. Cientos de papás respondieron al tuit con fotos en las que cargaban con toda su masculinidad a sus hijos. Y hubo quienes le quisieron dar a Morgan una lección más allá del Twitter. Is for all those men that wear papooses. Y hasta aquí la genialidad memorable de la semana. Si conoce de algún otro genio digno de ser expuesto en este programa, cuéntenos. Use la cuenta de Twitter del programa, @EfectoNaim,
o mi cuenta personal @MoisésNaim. Y para terminar el programa hablemos de premios. Todos los años las investigaciones y contribuciones más influyentes en temas de economía, física, química, literatura, paz, se reconocen con el prestigioso galardón conocido como el Premio Nobel. Y de lo que hoy vamos a hablar es que este premio ha inspirado la creación de otro galardón que tiene hasta un nombre muy parecido, pero que busca reconocer algo totalmente distinto. Se trata de los premios Ig Nobel. Aquí le contamos de qué se tratan los fascinantes premios Ig Nobel. Miren. Cada septiembre, en el Teatro Sanders de la Universidad de Harvard, se celebran los Ig Nobel. Esta parodia a los prestigiosos premios Nobel busca premiar descubrimientos inusuales que nos hacen reír y luego pensar. Por ejemplo, en el 2018 el premio Ig Nobel de Medicina se lo llevó el científico estadounidense David Wartenga por descubrir que montarse en algunos tipos de montañas rusas puede tratar de manera efectiva los cálculos renales. Otros son reconocidos por resolver importantes misterios, como este. El científico japonés Kiyoshi Mabuchi se llevó el premio Ig Nobel de la Física en 2014 por estudiar qué sucede exactamente cuando pisamos la cáscara de una banana. Pero hay Ig Nobels que más bien buscan hacer críticas o burlas satíricas. En 2010, cuando un pozo de la British Petroleum estalló y ocasionó un trágico desastre ambiental en el Golfo de México, el Ig Nobel de Química fue otorgado a esta compañía de energía por haber refutado esta creencia común de que el agua y el aceite no mezclan. Y en 2003, el premio Ig Nobel de Economía fue otorgado al gobierno de Liechtenstein por permitir el alquiler del país entero. Esta pequeña nación incluso estuvo disponible en la plataforma Airbnb por nada más y nada menos que $70,000 la noche. Hay reportes de que el rapero estadounidense Snoop Dogg intentó alquilar el país para un video musical, pero su petición fue denegada. Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerde, si quiere recibir todos los lunes en su correo electrónico el programa de esta semana o todos los programas de Efecto Naim, simplemente suscríbase a nuestro boletín a través de la página web efectonaim.com. Y gracias por acompañarnos. Espero que les haya interesado, que los hayamos divertido. Nos vemos la semana entrante.